parte de Duprotec y en el día de hoy veremos el tema de ordenamiento de vectores. Bueno, los algoritmos de ordenamiento son una pieza fundamental en la programación, ya que dependiendo de nuestras necesidades, estos nos ayudan a tener un mejor orden en nuestra información o datos. Por ejemplo, si en algún juego se quiere ordenar el jugador que tiene el mayor puntaje al que tiene el menor puntaje, o si se quiere ordenar las calificaciones de los alumnos de mayor a menor, o por ejemplo en alguna empresa los empleados que tienen mayor salario a menor salario. Y existen una gran cantidad de algoritmos de ordenamiento de vectores. En esta sección veremos el algoritmo por selección y de burbuja. Entonces el algoritmo que veremos en esta parte es el algoritmo de ordenamiento por selección ascendente, ya que este algoritmo se puede realizar tanto para ordenar ascendente o de forma descendente, pero funciona con la misma lógica. Y bueno, aquí tenemos un vector que tiene los elementos 5, 6, 3, 1 y 7. Y lo que realiza este algoritmo por selección es que va a intercambiar el número más pequeño que haya en el vector con la primera posición. Después va a elegir al segundo más pequeño que hay en el vector y lo va a poner en la segunda posición. Y así se va a ir consecutivamente hasta que todo el vector esté ordenado. Entonces vamos a hacer una corrida para que vean cómo es que funciona este algoritmo. Vamos a comenzar con nuestro valor, que es nuestra primera posición, que es el 5. Y este valor lo vamos a comparar con el valor más pequeño que haya en las demás posiciones. Entonces lo primero que hay que buscar es cuál es el valor más pequeño. Entonces, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir del número siguiente al número que vamos a comparar, o mejor dicho, la posición siguiente de la posición en la que nos encontramos en este momento. Entonces la posición siguiente sería la posición 1, que le corresponde al número 6. Y vamos a preguntarnos, ¿el 6 es mayor que el 3? Sí. Esto quiere decir que el 3 es el valor menor. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿el 3 es mayor que el 1? Sí. Esto quiere decir que el 1 es el valor menor. Y ahora nos preguntaremos, ¿el 1 es mayor que el 7? No. Entonces ya hemos encontrado el valor menor. Y lo único que vamos a hacer es intercambiarlo con el 5. Y nos queda de esta manera. Entonces ahora pasamos a la segunda posición, que se encuentra el 6. Y vamos a utilizar el valor siguiente, que es el 3. Y a partir de ahí vamos a encontrar el valor menor. Entonces nos preguntamos, ¿3 es mayor que el 5? No. Entonces 3 es el valor menor. ¿3 es mayor que el 7? No. Entonces es nuestro valor menor y lo único que hacemos es intercambiar con el 6. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los valores siguientes al 6. ¿5 es mayor que 7? No. Esto quiere decir que el 5 es el valor menor. E intercambiamos. Y ya nos quedan las últimas dos posiciones. 6 es mayor que el 7, no. Esto quiere decir que es el valor menor. Y como ya estamos en la última posición, esto quiere decir que el vector ya está ordenado. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo funciona el algoritmo de ordenamiento por selección ascendente, vamos a pasar a código para ver un programa que realiza este algoritmo para las calificaciones de unos alumnos. Muy bien, ya nos encontramos en el programa que realiza el algoritmo de ordenamiento por selección ascendente. Y bueno, lo primero que tenemos es a nuestro vector llamado calif y lo declaramos de la siguiente manera, como non por 6, ya que no sabemos qué valores va a tener nuestro vector, pero sí sabemos que va a tener un tamaño de 6 posiciones. Entonces después tenemos un print que nos dice que ingresemos las calificaciones de los estudiantes. Y a continuación tenemos un for que va a ir de estudiantes en el rango del tamaño de nuestro vector, que ya sabemos que es 6. Entonces en el vector, en la posición estudiante, va a guardar un valor de tipo flotante que va a ser la calificación, que es lo que nosotros le vamos a dar al programa. Después tenemos un salto de línea, un print que dice calificaciones ingresadas correctamente, que se va a imprimir cuando terminemos de ingresar las calificaciones, y un salto de línea.
Muy bien, ya hemos llegado a la parte del algoritmo de selección en nuestro programa. Y lo primero que tenemos es un for que va a recorrer todo el vector menos la última posición, ya que esa última posición se va a encargar el otro for para ir comparando. Después de este for tenemos una variable llamada menor que va a guardar la posición del valor en la que nos encontramos o del que vamos a ir comparando. Posteriormente nos encontramos con otro for que va a recorrer desde i más 1 hasta todo el vector que tenemos. I más 1 quiere decir que va a partir de la posición siguiente. Por ejemplo, imaginen que tenemos que nuestro vector comienza en 5. Entonces, i se encuentra en la primera posición, que sería el 5. Y j va a partir de la posición siguiente, por ejemplo, el 6. Y de 6 en adelante va a buscar el valor menor para así intercambiar con la primera posición, que es el 5. Después tenemos un if que va a preguntar: ¿nuestro vector calif en la posición j es menor que nuestro vector calif en la posición menor? Si es así, entonces ya encontramos un valor que es más pequeño y vamos a guardar su posición en la variable menor. Y esto lo va a ir haciendo hasta que termine el vector. Y la variable resultante, o lo que contenga menor, lo va a utilizar para el intercambio de posiciones. Entonces, para esta parte vamos a utilizar una nueva variable llamada aux, que va a guardar el valor que hay en nuestro vector calif en la posición menor, para evitar que se pierda, ya que lo vamos a reescribir. Entonces, aux va a tener el valor de calif en la posición menor, es decir, nuestro valor más pequeño. Y aquí viene el intercambio. Ahora, nuestro vector calif en la posición menor, por ejemplo, donde estaba un 1, ahora en esa posición se va a encontrar el 5. Ya cambiamos el valor más grande en la posición donde estaba el valor más chico. Entonces nuestro vector en la posición i, donde se encontraba el valor más grande, o si quieren verlo de esta manera, en la primera posición, vamos a poner nuestro valor aux, que tiene el valor más pequeño. Y de esta forma, en donde estaba nuestro 5 en la primera posición, y lo intercambiamos con el 1 que estaba en una posición x. Y ya nuestro valor más pequeño se encuentra en la primera posición. Y ahora i ya no va a valer 0, va a valer 1, y así va a ir recorriendo el vector e ir sacando los valores más pequeños y ordenándolos hasta que termine de recorrer el vector. Por último, tenemos un print que dice que las calificaciones ya están ordenadas e imprimimos nuestro vector. Así que vamos a hacer una prueba. Corremos nuestro programa, vamos a ingresar unas calificaciones. Y como pueden ver, nuestro algoritmo funciona, ya que las calificaciones están ordenadas de manera ascendente. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden, sigan trabajando para que sus sueños se hagan realidad.